Hoy te voy a enseñar cómo adaptar baterías recargables de litio en mis controles de Wii. Y ojo, este proceso te va a funcionar en cualquier mando a distancia o dispositivo que utilice dos baterías AA o AAA. También te voy a decir por qué no es nada recomendable utilizar un regulador AMS1117 en este tipo de proyectos. Y obviamente también te voy a dar la solución. Quédate, vamos a empezar. El voltaje nominal de una batería recargable de litio es de 3.7 voltios, pero cuando está cargada totalmente llega hasta 4.2. Esa es la razón para no conectarlo directamente al control, porque estos dispositivos soportan hasta 3.5 voltios antes de que se empiecen a dañar sus circuitos internos. Entonces, por eso es necesario colocar un regulador, pero no el AMS1117. ¿Por qué te digo tan insistentemente que el AMS1117 no es recomendable? Porque me he encontrado varios videos de personas que lo recomiendan para este tipo de proyectos. Y aquí te voy a demostrar por qué no es así. Hice un circuito que simula lo que vamos a hacer o lo que estaríamos haciendo si colocamos el AMS1117 como regulador del voltaje. Con esta fuente regulable de voltaje, estoy generando o estoy simulando la batería de litio, ¿sí? Como te mencioné anteriormente, su voltaje máximo, es decir, cuando está cargada a full, es de 4.2, aquí está. Y entonces nuestro circuito nos llevaría a colocar el AMS1117 y esta resistencia que está acá simula la carga del control en uso. Vamos a cerrar el circuito y vamos a ver cómo se comporta. Ahí está. Listo. Entonces, si te fijas, ya está recibiendo la corriente de entrada, está conectado a la salida como si lo estuviéramos dando uso con el control y entonces vamos a verificar cuánto está entregando a la salida. Ok, si tuviéramos nuestra batería de litio cargada al máximo, es decir, teniendo los 4.2 voltios, nos estaría entregando 3.03 voltios a la salida, al control. Esto quiere decir que está funcionando bien hasta este momento porque lo que necesita son 3 voltios. Entonces está bien. Pero ¿qué pasa cuando estás jugando y se empieza a descargar la batería de litio? Bueno, vamos a bajarle el valor y observa, baja muchísimo. Muchísimo. Bajando, por ejemplo, a 3.9 ya tienes 2.83. ¿Todavía te funciona? Vamos a bajar un poquito más. Si lo dejamos a 3.7, que es el valor nominal de la batería de litio, ya tienes 2.64 en tu control. O sea, en la salida, esto ya no es recomendable. Y si entonces se está descargando más tu batería de litio, por ejemplo, vamos a dejarla en un 3.2. Aquí ya tienes 2.2 de salida. Aquí tu control ya no funcionará. Sin embargo, si te fijas, la batería de litio todavía llega a tener bastante carga o carga suficiente. O sea, tú acá tienes 3 voltios y acá tienes ya 2 de salida. Entonces, pues estarías desperdiciando todo lo que una batería de litio te puede dar. Otra razón para no utilizar el AMS1117 en estos proyectos es porque, mira, te voy a mostrar. Seguimos con la simulación como si nuestra fuente fuera la batería de litio, pero ahora no le conecté la resistencia. O sea, es como si estuviera apagado sin utilizarse y en teoría sin gastar batería. Utilizando mi multímetro en función de amperímetro, quiero medir si está gastando o no está gastando energía sin ningún consumo. Entonces, sí me está generando un gasto de 2.37 miliamperes. Y tú me podrás decir, bueno, pues es que tiene un foquito LED ahí colocado. Sí, y por esto mismo vamos a revisarlo sin este foquito LED. Entonces vamos a hacer este cambio. Y ahora sí, ya con solamente el regulador, aquí está conectado. Seguimos con la entrada de 3.7 y mira, ya sin el LED, nos sigue haciendo un consumo de 1.39 miliamperes. Entonces, esto quiere decir que aunque no estés utilizando tu Wii,
de todas maneras se te va a estar descargando. Otra sugerencia que te vas a encontrar en internet es que utilices un diodo como este, sí, chiquitito. Bueno, vamos a ver cómo se comporta. Tenemos el mismo circuito. Otra vez, vamos a colocarlo y vamos a comprobar cómo se comporta. Entonces, recuerda, empezamos con el valor nominal de la batería de litio, que es el máximo 4.2, y nos da una salida de 3.12, o sea, es una caída de potencia de 1 voltio aproximadamente. Eso quiere decir que está disipando ese voltio el diodo, y pues bueno, eso genera también calor, que es el resultado de la caída de voltaje. Entonces, si bajamos nosotros la batería, o la entrada de la batería, mira, vamos a dejarle en 3.3 y acá nos da una salida de 2.4, 41, 37, 38, igual, sigue siendo este voltio menos. La potencia que disipa el diodo es aproximadamente 1/3 del total usado, ocasionando un mayor gasto de batería. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, te cuento muy felizmente que existe un circuito integrado que se llama el TPS 63020, que viene en alguno de estos dos módulos que te estoy mostrando. Es el chip que está ahí, chiquitito. Y la maravilla de este módulo o de este circuito integrado es que el voltaje de salida lo mantiene estable a 3.3 voltios sin importar si tiene un voltaje mayor o menor a la entrada. Es decir, puede tener 2.7 voltios o 4.5 voltios, pero siempre la salida te va a dar 3.3. Vamos a probarlo. Vamos a usar este que es el más pequeñito porque es el que va a caber dentro del control que voy a adaptar. Entonces, si te fijas, es el mismo circuito que utilizamos para probar el AMS 1117, pero ahora vamos a probar este que es la maravilla. Entonces, iniciamos con el voltaje máximo de la batería de litio. También tiene un bonito foquito LED. Y vamos a ver cuánto nos entrega a la salida. Y aquí está, 3.16. Ahora, vamos a bajar el voltaje. 3.5. Y mira, no hay cambios en la salida. Qué emocionante es esto. Si descargamos un poquito más la batería, si llegamos, 2.7, ve. No hay ningún cambio. Este circuito, este TPS, ya nos permite entonces jugar muchísimo más tiempo y aprovechar al máximo el potencial de la batería recargable. Entonces, la solución es esta: utilizar este TPS 63020 en nuestro proyecto. Otra ventaja muy importante de este módulo es que tiene un modo de ahorro de energía. Entonces, si te acercas, está indicado aquí, en esta partecita, y para activarlo solamente necesitas colocar una gotita de soldadura entre estas dos terminales. Adicional, yo te recomiendo que le quites el LED que hace ratito vimos y entonces quedaría así. Ya lo hice, aquí está, y sigue cerquita, sí, aquí está. Entonces aquí ya está la gotita de soldadura, el LED ya no existe, y entonces vamos a comprobar cuánto es el consumo de batería en este modo reposo o sin uso. Y el consumo es de 0.3537 miliamperes, lo cual es muchísimo menos comparándolo con el AMS 1117. Entonces, esta es otra súper buena ventaja de este bonito módulo TPS 63020. Ya sabes que aquí abajito en la descripción te dejo los enlaces para que puedas comprar todo lo que necesites y entonces sí, vamos a ponernos manos a la obra. Te voy a mostrar cómo va a ser la configuración final. Esta es nuestra pila recargable de litio. Este es nuestro módulo que va a regular la entrada de voltaje, y este es el módulo que vamos a utilizar para la carga de la batería.
Este módulo es el TP4056. Ya sabes, siempre te dejo el enlace. ¿Por qué tenemos este módulo? ¿Por qué te recomiendo este módulo? Porque si recuerdas en mi video, y si no lo has visto te recomiendo que vayas a verlo, el que te explico todo el funcionamiento de las baterías de litio. Si tú permites que se descargue de más o más allá de su límite inferior, tu batería se daña. Y de igual manera, si la cargas de más, también se daña. Entonces, ¿qué es lo que hace este bonito módulo? Este módulo gestiona la carga de una manera segura y protege la batería contra sobrecargas, cortocircuitos y descarga excesiva, manteniéndola siempre dentro de los límites seguros. Y es súper buen complemento porque recuerda que este otro módulo nos va a permitir tener un voltaje súper estable aunque tengamos una entrada muy bajita de energía. Entonces, nuestra configuración final va a quedar como este diagramita. Ahora sí, para continuar, yo tengo estos dos controles y bueno, voy a utilizar este moradito porque este moradito no tiene este piquito que el blanco sí tiene. Si el tuyo tiene este piquito también, pues nada más tienes que cortárselo y listo. Pero pues ahorita no te voy a aburrir con eso. Ahora, lo que sigue y algo bien importante que no te he dicho es el tamaño de la batería de litio. Yo te recomiendo, si vas a hacer este mismo proyecto, que consigas la batería 102540, que es este tamaño, porque si te fijas cabe perfectamente aquí adentro y cuando hagamos pues todo el circuito, pues mira, queda así, súper bien. Entonces, dependiendo del dispositivo que quieras tú adaptar, será el tamaño de la batería. Te dejo también el enlace para que no batalles en encontrarla. Para este siguiente paso, yo tengo esta bonita caja con todos estos diferentes colores de cablecitos que son muy útiles y además te permiten mantenerlos siempre en orden. Y bueno, vamos a hacer soldadura. Ya conoces todo el proceso, entonces manos a la obra. Si tu batería viene con una terminal de conexión así como esta, debes quitarla y pelar la punta de los cables para conectarlos en las terminales B+ y B- del módulo TP4056. Aquí es el de la batería con el módulo TP4056. Vamos a seguir soldando. Hay que cortar los cables de largo apenas suficiente para que alcances a conectar los módulos y que no estorben los cablecitos dentro del compartimento de las baterías. Asegúrate de conectarlos correctamente porque si los conectas invertidos, tu dispositivo se puede dañar. Es decir, positivo con positivo, B+ con el positivo y negativo con negativo o B- con el negativo. Ahora, soldamos la salida del voltaje del módulo TP4056 a la entrada del módulo TPS63020. Ahora le ponemos los últimos dos cables a la salida del módulo TPS63020 que vamos a conectar a las terminales de batería del control. Ya estamos listos para soldar todo a nuestro dispositivo y ojo, aquí tienes que tener mucho cuidado de que estos dos no se toquen entre sí porque sí puedes ocasionar ya un cortocircuito porque ya tenemos pues la entrada lista. Ahora, yo te recomiendo retirar esta partecita de aquí, no la vamos a ocupar. Y entonces vamos a soldar aquí positivo con positivo y negativo con negativo. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Siempre es bueno poner primero una gotita de soldadura donde vamos a soldar los cables. Ya para terminar, solamente falta fijar todo nuestro circuito, la batería, porque al ser un control de whip, pues tiene muchísimo movimiento y queremos evitar que la batería ande ahí bailoteando. Entonces, ¿recuerdas que ya te había mencionado este tipo de cintas doble cara? Puedes también utilizarlo para estos proyectos. Vamos a cortar un cuadro pequeñito para fijar primeramente la batería. Apachurramos un poquito y ¡tarán! Ya está funcionando el control. Esto nos debe de quedar centradito para que la tapa del control pues pueda cerrar, cumplir su función y lo tengamos así. Entonces, checa que sí esté bien centrado cada uno de los módulos. Los cablecitos los acomodaremos al final.
Listo. Y ahora colocamos la siguiente tira de adhesivo. Y ahora sí, acomodamos nuestros módulos. Módulo 1 y módulo 2. ¿Listos? Ay, hasta suspiré. Te queda una presentación más o menos así. Y ahora sí, vamos a acomodar los cablecitos. Y así es como se ve ya con los cablecitos bien acomodados. Entonces solamente tapas, cierras, probamos y está listo y funcional. Entonces, ¿qué pasa si se te descarga? Bueno, lo que pasaría con cualquier dispositivo recargable. Este es para un cable tipo C y entonces puedes utilizar tu bonito cargador acostumbrado. ¿Sí? Lo conectas y listo. En este caso, este módulo tiene dos LEDs. El LED rojo te indica que está cargando. Cuando la batería ya está completamente cargada, el LED que se prende es el azul. Y de esta manera, pues ya tienes tú garantizado que estás cuidando la batería de litio que le acabas de instalar. Y listo. Eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este tutorial. Recuerda que leo todos los comentarios y si te gustó o quieres comentar algo o tienes alguna otra duda, ya sabes, déjalo aquí abajito, yo lo voy a leer y procuraré responderte muy rápido. Yo soy Ann y este es mi canal Mecanican. Nos vemos a la próxima.